En el corazón de los Andes ecuatorianos existe una ciudad donde la historia permanece escrita en piedra. Sus plazas, monumentos y edificios conservan los ideales que dieron forma a la República del Ecuador. La arquitectura republicana surgió en América Latina después de los procesos de independencia, como una manifestación de los nuevos ideales de ciudadanía, progreso e institucionalidad. Inspirada en la arquitectura clásica de Grecia y Roma, incorporó elementos como columnas, frontones, arcos y fachadas simétricas que buscaban transmitir orden y estabilidad. En Riobamba, estos ideales se reflejaron en edificios públicos, monumentos y espacios urbanos que aún forman parte de la identidad de la ciudad. Pero detrás de estas construcciones existen símbolos que revelan la historia, los ideales y la identidad de una ciudad que aprendió a reconstruirse. El Parque Maldonado constituye el núcleo cívico, político y social de Riobamba. Desde el proceso de reconstrucción de la ciudad en la llanura de Tapi, este espacio se convirtió en el principal punto de encuentro ciudadano y en el eje organizador del centro histórico. Su configuración responde a los principios urbanísticos heredados de la tradición hispánica y posteriormente fortalecidos durante el período republicano. Elementos iconográficos. Monumento a Pedro Vicente Maldonado. Diseño geométrico del espacio urbano. Ejes visuales que articulan edificios públicos y religiosos. Jardines organizados de manera simétrica. Senderos que conducen visualmente hacia edificaciones patrimoniales. Significado simbólico. Desde la iconografía urbana, el parque representa el ideal republicano de convivencia ciudadana, orden social y participación pública. Su diseño expresa la importancia del espacio público como escenario para la construcción de la identidad colectiva y la vida democrática. Historia y función del parque como núcleo político, social y cultural de la ciudad. Desde la iconografía urbana, el Parque Maldonado representa el corazón simbólico de la ciudad republicana. Su diseño geométrico responde a los principios de orden y racionalidad, heredados del pensamiento ilustrado. La distribución simétrica de senderos, jardines y áreas de encuentro simboliza la organización social y convivencia ciudadana, promovidas por los ideales republicanos. Los ejes visuales conectan con las principales instituciones del poder, la catedral, el municipio y los espacios culturales, reflejando la estructura política y social de la ciudad. Dato curioso, el Parque Maldonado ha sido durante más de un siglo el principal espacio de reunión de los riobambeños. Monumento a Pedro Vicente Maldonado.
Importancia histórica. El monumento está dedicado a Pedro Vicente Maldonado, científico, geógrafo, cartógrafo y miembro destacado de la misión geodésica francesa. Su legado constituye uno de los aportes más importantes del Ecuador al conocimiento científico universal. Elementos iconográficos. Escultura de cuerpo completo en posición erguida. Pedestal monumental. Inscripciones conmemorativas. Ubicación estratégica en el centro del parque. Elementos escultóricos asociados al conocimiento científico. Significado simbólico. La figura de Maldonado simboliza la razón, la investigación científica y el progreso intelectual. Desde la perspectiva republicana, representa el ideal ilustrado del ciudadano que contribuye al desarrollo de la nación mediante el conocimiento y la educación. Importancia histórica del científico riobambeño. La escultura de Pedro Vicente Maldonado constituye uno de los monumentos cívicos más importantes de Riobamba. Su posición erguida representa liderazgo intelectual y autoridad moral. La ubicación central, centro del parque, que refleja la importancia que la República otorga el conocimiento y a la educación como motores del progreso nacional. Pedro Vicente Maldonado participó en la misión geodésica francesa que ayudó a determinar la forma de la Tierra. Catedral de Riobamba. Importancia patrimonial. La catedral constituye uno de los principales referentes arquitectónicos y religiosos de Riobamba. Su valor patrimonial trasciende lo religioso, ya que forma parte de la memoria histórica de la ciudad y de su proceso de reconstrucción posterior al terremoto de 1797. Elementos iconográficos. Fachada de composición simétrica. Columnas y pilastras clásicas. Frontones de inspiración neoclásica. Campanarios, elementos escultóricos religiosos, ornamentación arquitectónica equilibrada, significado simbólico. La catedral representa la unión entre tradición religiosa e identidad urbana. Su iconografía comunica valores relacionados con la espiritualidad, la permanencia histórica y la cohesión social. Además, refleja la influencia de los ideales estéticos neoclásicos en la arquitectura religiosa ecuatoriana. Historia de la catedral y su importancia dentro del desarrollo urbano de la ciudad. La catedral constituye uno de los principales referentes visuales de la ciudad. La simetría de su fachada nos comunica estabilidad y equilibrio. Asimismo, sus columnas nos invocan fortaleza e institucional. También su parte frontal representa autoridad y jerarquía. Sus torres funcionan como un símbolo de elevación y comunicación entre lo terrenal y lo divino. Sus campanarios proyectan la presencia de la institución religiosa dentro del sector urbano de esta ciudad.
Municipio de Riobamba. Importancia institucional. El edificio municipal constituye uno de los principales símbolos de la administración pública local. Históricamente ha sido el espacio donde se han desarrollado importantes decisiones políticas relacionadas con el crecimiento urbano y social de la ciudad. Elementos iconográficos, fachada monumental, simetría arquitectónica, escudos institucionales, balcones ornamentados, ventanales alineados, elementos decorativos de influencia clásica, significado simbólico. Desde la iconografía republicana, el edificio simboliza autoridad, institucionalidad y organización estatal. Su monumentalidad busca transmitir estabilidad gubernamental y confianza ciudadana, principios fundamentales en la construcción de los estados modernos. Importancia institucional del edificio. El edificio municipal representa la presencia del Estado en el espacio urbano. Los monumentos de la fachada buscan transmitir la estabilidad institucional. Los escudos representan la autoridad legal y administrativa. La simetría arquitectónica proyecta una imagen de orden. Representan la autoridad civil y la organización política de la ciudad. Teatro León. Importancia cultural. El Teatro León constituye uno de los espacios culturales más emblemáticos de Riobamba. Desde su creación ha sido escenario de actividades artísticas, educativas y culturales que han contribuido al desarrollo intelectual de la ciudad. Elementos iconográficos. Fachada de influencia neoclásica. Ornamentación equilibrada. Ventanas y accesos organizados simétricamente. Espacios destinados a la representación artística. Detalles decorativos asociados a las artes escénicas. Significado simbólico. Representa el acceso al conocimiento, la cultura y las artes. Dentro de la visión republicana, los teatros constituían espacios destinados a la formación ciudadana y al fortalecimiento de la vida cultural de la sociedad. Importancia cultural del teatro. Los teatros republicanos surgieron como espacios destinados a la educación y al desarrollo intelectual. La arquitectura del Teatro León refleja la importancia que la sociedad le otorgaba al arte. Su fachada neoclásica incorpora principios de equilibrio, belleza y racionalidad. Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Importancia patrimonial. La Casa de la Cultura constituye una institución dedicada a la conservación, promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales de la provincia de Chimborazo. Su labor ha sido fundamental para preservar la memoria histórica regional. Elementos iconográficos. Espacios destinados a exposiciones culturales. Elementos arquitectónicos de carácter institucional. Símbolos relacionados con el arte y la educación. Áreas destinadas a la preservación patrimonial. Significado simbólico. Simboliza la protección de la memoria histórica, la promoción de la identidad cultural y la preservación del patrimonio material e inmaterial de la sociedad ecuatoriana. Representa el compromiso colectivo con la conservación de la cultura y la transmisión del conocimiento a las futuras generaciones. La Casa de la Cultura representa la preservación del patrimonio material e inmaterial. Su función trasciende la arquitectura, convirtiéndose en un espacio donde se protege la memoria histórica de la provincia. Simboliza continuidad entre pasado, presente y futuro. Simboliza la conservación de la memoria histórica y protección de la identidad. Máster, muy buenas tardes. En esta ocasión nos permitimos hacer un documental sobre el estilo neoclásico republicano de la ciudad de Riobamba.
para lo cual le solicitamos su amable conocimiento para que nos ayude con el documental. La pregunta está detallada sobre el monumento a Pedro Vicente Maldonado, el cual se refiere a qué representa el monumento a Pedro Vicente Maldonado para la identidad histórica y científica de Riobamba. Bueno, primero que todo, bienvenidos a la ciudad de Riobamba, a nuestra ciudad de las primicias, una de las ciudades más importantes en la historia del Ecuador. Y pues, como ustedes ven, estamos en el Parque Maldonado en honor a nuestro geodésico científico Pedro Vicente Maldonado, riobambeño, nacido en la antigua ciudad de Riobamba y que perteneció a la misión geodésica franco-francesa. ¿Por qué es importante este monumento aquí en la ciudad? Como podemos ver, se encuentra en el centro de una rosa náutica que representa, la rosa náutica es importante para los científicos y los investigadores. Y él se encuentra en el centro porque representa a uno de los personajes más importantes, como ya les mencioné, que perteneció a la misión franco-geodésica francesa, quienes descubrieron en el siglo XVIII, descubrieron que por aquí, por este territorio, en el actual Ecuador, pasaba la línea equinoccial ecuatorial, que en el término francés se le conocía Ecuador. Entonces, como podemos observarle, él está en un monumento, como es algo característico de la arquitectura neoclásica, lo que son estas columnas, las columnetas, tomadas en la arquitectura clásica, pero esta se convierte en una columna cuadrada. Y como le podemos ver, es una columna neoclásica con un orden jónico en el capitel, como podemos observar. Y en la parte baja encontramos unos arreglos o unos adornos, como podemos ver los tigres, que es algo característico de la arquitectura rococó. La rococó se caracterizaba en la excesividad de la arquitectura, y algo clásico del rococó es los leones. Entonces, y en la parte alta, como podemos observar, se encuentran 3 hombres. Estos 3 hombres representan la ciencia, la fuerza y la educación, que le sujetan a él, porque él era un hombre muy sabio, por eso se le conoce como el sabio Pedro Vicente Maldonado, y aparte científico, donde él reposa sobre un mundo, si le podemos observar, es la parte redonda, es el mundo, y si le ven que atraviesa una línea, entonces es la representación de que él descubrió la línea ecuatorial en el Ecuador, o sea, en el actual Ecuador. Y el escudo nacional, que representa al nombre de nuestro país, ¿no es cierto?, que es el cóndor. Entonces, es muy importante para nosotros los riobambeños. ¿Por qué? Porque fue un riobambeño, porque fue un prócer, porque fue un científico, un sabio muy importante para el desarrollo histórico del país y del mundo, porque gracias a esta misión franco-geodésica francesa descubrieron lo que son la línea ecuatorial y también lo que son los meridianos. O sea, ellos dividieron el planeta en meridianos y fueron ellos en aquella época, estamos hablando de 1800. Entonces, es algo que, 1700, donde ellos estuvieron. ¿Cuál es la importancia del patrimonio republicano de Riobamba? Bueno, como sabemos, la ciudad de Riobamba fue fundada a finales de 1700, después del terremoto de la primera ciudad, y pasó a fundarse a finales de 1700 a 1800 la ciudad actual. ¿Por qué es importante? Porque a raíz estábamos viviendo una época de independencia, de procesos independentistas, y la ciudad surgió con ese proceso, e inclusive surgió ya desde la época que ya nosotros pasamos a ser república, ¿no? Entonces, por eso mayormente la arquitectura de nuestra ciudad es republicana colonial. Nos encontramos nosotros en el sector colonial, por eso tenemos las casas, pero también todos los estilos son neoclásicos, porque en aquel entonces el neoclásico era el estilo que tomaba mucha fuerza en el mundo, y asimismo acá en el Ecuador se estableció. Pero sin embargo, si nosotros nos vamos ya saliendo más para el norte de la ciudad, vamos a encontrar ya casonas construidas en la época de la República.
¿Por qué es importante? Porque aquí nació la República. Porque si nosotros caminamos un poquito, unas 2 cuadritas para allá, vamos a encontrar el Colegio Pedro Vicente Maldonado, donde ahí se firmó el acta de nacimiento del Ecuador, o sea, la primera constitución. Entonces, por eso el Riobamba es muy importante, y el patrimonio cultural, porque no solo estamos hablando de patrimonio arquitectónico, sino también histórico, que Riobamba tiene en su historia. Entonces, por eso es importante mantener este legado histórico, porque a raíz de esto nosotros vamos a recordar qué es lo que sucedió, cómo pasó, y identificarnos de dónde somos y cómo somos, y la historia que nosotros tenemos. Entonces, no solo para Riobamba, sino para todo el Ecuador es importante valorar el patrimonio, tanto arquitectónico como pintórico, escultórico, y todos estos elementos patrimoniales tienen un símbolo. ¿Y cuál es el símbolo que tienen ellos? Es contar nuestra historia, nuestra identidad. Y pues, como podemos observar, las casonas patrimoniales tienen características. Miren, por ejemplo, aquí nosotros podemos notar en las arquitecturas qué nivel económico tenían las personas. Por ejemplo, la casona de la Independencia es muy diferente a los decorados que tiene la casa donde está ahorita el Museo de la Ciudad, que era de la familia Chiriboga, si no me equivoco. Y ahí nosotros vemos muy diferente los arreglos que tiene. Entonces aquí vemos un neoclásico con estilos rococó, y aquí tenemos un neoclásico sencillo. Sí, por ejemplo, allá están los guardianes, acá no, acá solo tiene algo sencillo, rococó. ¿Por qué? Acuérdense que en el rococó aparecieron los pasamanos, y ahí todos los balcones que tiene la ciudad está con pasamano, que es bajo el estilo rococó. Tienen con el rococó, pero por eso decimos que acá en el Ecuador en sí no podemos decir esta casona o esta es completamente neoclásica, no, porque la arquitectura podría ser neoclásica por los fortones, como vemos en el Palacio Municipal tenemos un fortón, los arcos de medio punto, lo que son los pilares, ¿no es cierto? Las ventanales tipo cuadrado, que es algo característico del clásico. Pero también tenemos inmerso el barroco, el rococó, por ejemplo, como las casonas que vemos allá, tienen el fortón, pero tienen decoraciones rococó. Si le ve al hombre como que está gritando, eso justamente yo les decía a los chicos de tercer semestre, eso representan los guardianes de la casa. Entonces, mientras más dinero, más grande era el guardián. Si nosotros vemos a otro lado, que también era gente de dinero, de poder económico adquisitivo muy alto, pero ellos se le ve que eran más. ¿Sí? Por eso cuando nosotros empezamos a recorrer un centro histórico y vemos las casas, ahí también nosotros podemos ir viendo quién tenía más dinero que el otro. Entonces ellos tenían dinero, pero acá tenían la capacidad de pagar a artistas que les puedan hacer las decoraciones en sus casas, y ahí se ve la diferencia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si hacemos un recorrido en el centro, hacemos un recorrido histórico con ellos, y retrocedemos y conocemos nuestra historia y qué sucedió aquí. Por ejemplo, en la casona de ahí fue la Casa de la Independencia, por eso se le conoce. Ahí los próceres riobambeños dijeron, tenemos que levantarnos, apoyar a los próceres de Quito, que se dio el proceso independentista en 1822, cuando nos declaramos independientes de España. Las calles de Riobamba son mucho más que espacios urbanos. Son testimonios vivos de una historia marcada por la reconstrucción, la memoria y la identidad. Cada columna, cada monumento y cada plaza conservan símbolos que nos permiten comprender los ideales que dieron forma a la República Ecuatoriana. Conocer estos símbolos es reconocer el valor de nuestro patrimonio y asumir la responsabilidad de preservarlo para las futuras generaciones. Conocer el patrimonio es el primer paso para conservarlo. Riobamba republicana y neoclásica, un legado escrito en piedra.